Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los invitados y no reflejan la ideología de Código Ciudad de México. La Secretaría de Cultura y Código CDMX presenta. Información para la toma de decisiones. Conoce tus derechos en Reflexiones en Red. Derechos, igualdad y convivencia social. Con Verónica Ortiz. ¿Qué tal, amigos, amigas? Aquí estamos en Reflexiones en Red. Me da mucho gusto saludarles como siempre. Y hoy tenemos a un amigo querido, y digo amigo aunque no tenía yo el gusto de conocerlo, pero al verlo estoy segura que nos hemos topado, como ustedes si lo vieran, en algún lugar, porque él tiene más de 20 años siendo un promotor cultural muy serio, muy acucioso en su trabajo. Cuéntanos un poquito cómo es que fundas Laberinto Ediciones. ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo se dio? ¿Con quiénes? ¿Cómo ha sido toda esta parte de tu historia? En el año 2004 tuve la fortuna de pasar una temporada en Sudamérica. Yo fui con la intención únicamente de hacer un trabajo de investigación sobre la vida y obra de Ernesto Sábato. Pero estando allá, conozco a Horacio Salas y él es de algún modo el padre intelectual de esto, porque yo lo entrevisto a Horacio Salas y entonces me dice, ¿y este libro, esta entrevista cuándo va a salir o dónde la vas a publicar? Entonces yo me quedé casi en shock y le dije, ¿dónde? Claro. Y entonces, porque yo tenía pacto con lo de Sábato, digamos, ¿no? Claro. Y entonces le digo, El Laberinto. Y dice, ¿y esa cuál es? Le dije, pues ahora que llegue la voy a fundar, le dije. Ay, wow. Y entonces se empezó a ir así como esto y me dijo, oye, te invito a comer. Al día siguiente fui y me dice, ¿cómo es eso? Y le conté la historia de cómo la iba a fundar. Así que llegué, me junté con 2 amigos más y fundamos Laberinto Ediciones. Eso es real. Así fue. Y desde entonces, ¿qué es lo más fuerte de Laberinto Ediciones? Puedo hacerla pública. El día de ayer recibí un correo de mi amigo Mario Meléndez, este poeta chileno que estuvo en México 5 años, que luego se fue a Italia y ahora está en Chile, dirigiendo parte de la Fundación Vicente Huidobro, que él es el encargado o director de publicaciones. Ayer mismo recibí un correo de él diciéndome que tengo la venia de poder editar en México la prosa, particularmente novela, que se conoce muy poco de Vicente Huidobro. Vamos a editar nosotros en México a Vicente Huidobro. Felicidades. Pero no solo eso, yo pasé una temporada en Chile y entrevisté a Gonzalo Rojas. Me parece que es un libro notable, no porque haya sido la entrevista hecha por mí, sino por el personaje que es un poeta único, sí, por supuesto, sí, especial. ¿No? Sí. Y bueno, también está mi novela ya, El Laberinto, Sábato en esos instantes. Y bueno, luego también con Elena Poniatowska, que eso fue muy interesante. A ver, ¿cómo fue este libro? Es de 1997. El 97, sí. Me lo dijo Elena Poniatowska. ¿Nos puedes contar un poquito de ese libro? Bueno, yo a Elena tuve la fortuna de conocerla en el 94 en la Selva Lacandona. Uh-huh. Allá fue donde yo la conocí por primera vez y me acerco y le expongo. Yo he sido un poco siempre echado adelante. Pues es que así así tienen que ser los periodistas, si no, no hay manera. Y entonces, los escritores. Y entonces me acerco y le digo que tengo interés de conversar con ella. Y me dijo, bueno, ¿y para qué? Me preguntó. Uh-huh. Yo le dije, bueno, pues es que tengo intenciones de hacer un libro. Y entonces me dijo, apunte usted mi teléfono, lo apunté y me dijo, llámeme tal fecha, ya estaré en México. Le llamé, me recibió y entonces comenzamos, me lo dijo Elena Poniatowska. Sí, fue tal como, literal, y estaba muy contenta, tanto que debo decir que, no sé a quién es otro, supongo que después al escritor de origen alemán, ya vecindado en Estados Unidos, Michael Schulzer, me parece que es así el apellido, que hizo Helenísima, pero debo decir que yo tuve los archivos de Elena, a mí me permitió entrar a sus archivos, nunca me restringió elegir fotos, elegí las fotos que creí conveniente y pregunté lo que tenía que preguntar. El libro se editó con Ediciones del Milenio y la segunda edición con Laberinto Ediciones, tu edición en 2014. ¿Existe todavía el libro? ¿Se puede conseguir? No, ya no, ya está agotado. ¿No has pensado en...? Estamos pensando la tercera edición, claro, sí.
Claro. Sí, el de me lo dijo ya está agotado la venta. ¿Me puedes decir, porque la tienes ahí fresca en la memoria, alguna frase o idea de Elena que te haya llamado especialmente la atención y que esté en ese libro? Me dijo que había sido un error, de algún modo, la novela Paseo de la Reforma. Y también me dijo que de Tinísima, que era una novela fallida. Ay, caray, muy crítica se vio. A ver, Esteban Asensio, escritor. ¿Tú te propusiste en algún momento ser escritor? Sociólogo, un sociólogo que de repente empieza a escribir. ¿Cómo fue eso? En realidad yo siempre dije que, y lo digo ahora, que me equivoqué en la sociología. Pero también... Pero te ha servido. Sí, definitivamente sí. Pero fíjate que es curioso, pero yo cuando estaba en la Facultad de Ciencias Políticas, en la UNAM, en realidad lo que leía era prácticamente literatura. Me dejaban leer a Habermas, a Weber, a Marx de pronto. Y me daba unas aburridas, espantosas. Yo les digo a veces a mis maestros, me recordarán, y me criticaban, ¿no? Me regañaban. Y yo aceptaba sus regaños de buen modo. Pero en realidad disfruté entonces leer a Kafka. Y yo creo que ese tránsito de pronto de un libro a otro y de tener la apertura del universo me marcó para toda la vida. Y por ahí me seguí. Fíjate que bueno, ser escritor, si bien es un asunto que tiene que ver con voluntad y con mucho trabajo, está visto que salvo algunos escritores connotados y que han sacado muchísimos libros, viven de su trabajo aquí en México. Estoy hablando de México. Yo creo que hay situaciones distintas en España, en Estados Unidos, en Canadá, en fin, en Europa es el asunto. El escritor tiene un estatus y se le paga bien, ¿no? A ver, ¿de qué vive? ¿De qué vive Esteban Asensio? Pues a mí eso me lo han preguntado varias veces. Sí, porque hay que preguntarle a un escritor cómo le hace para ver si yo veo cómo le hago. Bueno, debo reconocer que al margen de la editorial que tengo el gusto y el deber de dirigir, creo que Esteban Asensio con lo que hace sí puede, ¿no? Yo involucro mi quehacer de promotor y de escritor en la misma esfera. Uh-huh. Esto es, yo sí creo que yo sí puedo vivir de eso. Y lo digo sinceramente. Es decir... Pero no solo de escribir, sino mezclando... Claro, por supuesto. Exacto. Claro, porque yo no separo, por ejemplo, ahora voy a estar en el mes, este mes el 23 en el Politécnico, voy a leer. Y yo acuerdo con ellos. Uh-huh. Entonces me piden que vaya a hacer una lectura por el 23 del Día Mundial del Libro. Uh-huh. Y entonces yo acepto y pregunto en qué condiciones, ellos me dicen y acordamos. Así que sí tengo. Luego viajo el 29, voy a estar en 29 en este lugar de Michoacán, Tacámbaro, vamos a estar. Tacámbaro, Michoacán. Lo mismo sucede, ¿no? Voy también en condiciones favorables, vamos a estar en su feria. Y entonces por ese lado sí, ¿qué más hago? Bueno, pues doy talleres y también lo involucro en lo mismo. Y además, bueno, pues los libros tienen la fortuna, algunos de que están en segunda edición o tercera edición, como el caso de Leso. Así que sí, creo que no me va tan mal en este sentido. Talleres, cuéntanos de tus talleres, porque este programa se va volando. Yo les llamo antitalleres de creación literaria, porque yo sostengo... Me llamó mucho la atención el nombre. Yo sostengo que no hay forma de poderle enseñar a alguien a escribir, si esta es la voluntad de hacer literatura, porque separo yo que uno sepa sintaxis y redacción y que junte verbo, sujeto y predicado es una cosa, pero hacer literatura es más complejo, y entonces no hay forma de enseñarle. Y yo le empiezo por lo oral. A mí me gusta la oralidad. Sostengo también que mi tesis vendría siendo la literatura del instante, y que es algo muy sencillo, el habla, la utilización correcta del lenguaje, digamos, ¿no? Y entonces yo no les pido que escriban, sino que hablen. Muy bien. Y entonces le digo, dígame usted, por ejemplo, en 2 minutos, descríbame o nárreme. Desde el momento en que pone un pie usted, se ha levantado, pone un pie. ¿Qué hace? Pero nárreme usted. Uh-huh. Y entonces yo pongo un ejemplo, yo narro esa parte, y le digo, ahora usted hágalo. Y entonces comienzan ellos, ¿no? A hacer sus narraciones, pero orales. Y eso es muy interesante. Hago otros ejercicios como el asunto del espejo. Y yo les digo, mire usted en ese espejo. Ahora, dígame qué ve. No me vaya a mentir porque yo lo estoy viendo. Uh-huh. Yo sé lo que hay en usted. Entonces dígame, ¿qué ve en el espejo? Esa es una pregunta que yo le hago a todos mis invitados, qué curioso. En IMER, en el programa que tengo en la 1220 de amplitud modulada los miércoles, mañana tengo al gran Gilberto Aceves Navarro, que ya... ¿Cómo no? 86 años, es un prodigio de hombre. Bueno, y sí, esa pregunta hago y a la gente la sorprende mucho. ¿Y qué te dicen tus alumnos, Esteban Asensio? Híjole, unos se quedan, no pueden decirme nada. ¿Y les pones el espejo? Claro. Es fuerte eso, ¿eh? Sí, por supuesto.
supuesto. Sí, De eso sí. se trata. Claro. Hablar de uno mismo, pero frente al espejo, ese es todo un ejercicio. Y entonces ellos comienzan a soltarse y comienzan de pronto ya a escribir, ¿no? Y vamos ahí guiándolos más que otra cosa. ¿Cómo dan contigo para...? Me buscan por Facebook. Ok. Y ¿Nos cuando das tu doy dato? Sí, como no, me pueden buscar como Esteban Asensio. en ASC, Facebook. ¿eh? Sí, Acuérdense. ASC. Asensio, Asensio. Sí, en Facebook estoy así, ¿no? Como Esteban Asensio, me localizan muy rápido, así Muy que... bien. Y cuando doy los antitalleres los anuncio. No doy con frecuencia porque mis actividades no me lo No te lo permiten. permiten. Como el caso de este festival, estaremos en Acolman también con otro festival, apoyando actividades culturales en la Universidad del Estado de México. Y luego en julio tenemos el tercer Festival del Libro y el Lector en Chalco. Así que es muy complejo decir que tales fechas, pero hemos dado talleres, por ejemplo, o antitalleres en Iztapalapa, aquí en Coyoacán. Lo hemos hecho también. Hemos dado talleres en la Universidad de Tabasco. Hemos dado talleres Pues también. avisa para que el próximo lo podamos difundir. Te pedí que trajeras alguna lectura de un texto tuyo. Yo te pido brevedad por el tiempo, pero por favor, ¿nos puedes leer algo ahorita? Listo. De un libro. ¿Qué libro es? Es lo más reciente que he publicado, que se llama Variaciones sobre la vida mundana de una mujer infinita. Qué bárbara, el nombre no te me diste. Y leo un fragmento Sí, un fragmento. si me permite. Por favor. Cuando recién llegamos a la colonia, mi madre me contó la historia de la silla. Había pertenecido a su papá y antes a su abuelo. La silla tuvo una existencia como muchos seres, quienes salir de un lado para otro jamás se encuentran en su lugar. Era de madera maciza, muy resistente y estaba calada con imágenes de flores en ambos brazos. La misma imagen destacaba en el respaldo. Era majestuosa como encina. Sócrates juraba que era el árbol de la sabiduría, aunque Séneca, sabe usted, en ella solo vio pura tristeza. Lo cierto, Ovidio compuso para ella estos versos. Permítame decirlos. Corrían ríos de leche, ríos de néctar, y destilaba amarilla miel de la verde encina. Esto lo supe más tarde, y de la silla, le cuento, le sobrevivió a mi madre, y no dudo ni tantito que me sobreviva a mí. Tu voz. ¿Alguna vez te han pedido tu voz para que le digas cosas? Para ti es una voz extraordinaria, de radio, de televisión. Eres una voz muy especial, muy hermosa. ¿No te has metido por ahí? Cuando estuve en SOGEM hace algunos años, Lorena Salazar, que entonces era la presidenta de SOGEM, me invitó, quería darme un programa de radio en Radio SOGEM. Hablamos un poco de eso. Al final desistí. Y sí, alguna vez me han invitado, pero a veces es esto el tiempo. Bueno, y lo de la voz, pues te agradezco muchísimo. No, bueno, pero... lo está oyendo la gente que te escucha, seguramente se da cuenta de que qué voz tan especial. No la has estudiado, no la has preparado, es tu voz natural. Así. Es mi voz. A ver, cuéntame una cosa. ¿Estás a punto o estás preparando con la Universidad Autónoma de Aguascalientes la antología Mis cuentos preferidos y otros relatos, narrativa de Rubén Darío? La selección, el prólogo y las notas son tuyas. ¿Por qué Rubén Darío en estos momentos? Yo creo que no debemos No me va a entrar decir que por qué no. Es lo que me estás tratando de decir. A ver. No, yo creo que no. Pero yo lo que te voy a decir ahora es que recién yo redescubro a Rubén Darío. Y entonces yo me maravillé con Rubén Darío. Y yo dije, yo creo que hay mucha gente que se maravillaría igual. Y yo lo único que hago cuando yo encuentro ese deslumbre es compartirlo. Y yo dije, debo compartir esto, es maravilloso Rubén Darío. Dije. ¿Tienes alguno que te acuerdes, algún pedacito de poema que te acuerdes? Yo soy malísima para no traigo la ahora, memoria. pero te puedo decir que yo leí su prosa, los cuentos particularmente. Que estoy viendo que lo que estás preparando son cuentos. Así es. Cuentos preferidos y otros relatos, narrativa de Rubén Darío. Así es. ¿Correcto? Así es. Entonces yo leí toda su obra cuentística y me pareció notable. Hice una selección de ella y de pronto me encontré también con otros textos muy raros por un lado, pero demasiado interesantes y que hoy quedan bastante bien, que es de toda su obra, que se publicó en España por ahí del año 1915, 1920, son esos textos que yo tengo muy antiquísimos, pero que son muy ad hoc ahora. Exacto, esa era la pregunta. En un minuto, ¿por qué es actual Rubén Darío, mi querido Esteban Asensio? Y con esto nos despedimos. Gracias, quiero agradecerte primero y con esta me despido. Rubén Darío, me preguntabas algo, recuerdo que dice, me gustan las mujeres, me gusta la literatura, me gusta el dinero.
vivo bien. Está bien, Eso Rubén es. Darío. Rubén Muy Darío. actual. Por eso. Fíjate, nunca me lo hubiera esperado de él, caramba.